Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy el tema que vamos a ver es la aventura de leer. Se corresponde a nuestro módulo 2, búsqueda de información para la redacción de textos escolares. Como bien sabemos, la lectura es un proceso que nosotros iniciamos a una edad muy temprana, entre 6 y 7 años. Y desde ese momento, desde el momento en que nosotros aprendemos a leer, no hay momento en que podamos parar. ¿Por qué? No podemos decir que en 24 horas no vamos a leer, porque si nosotros tenemos un periódico enfrente, lo leemos. Si vamos por la calle a casa de una amiga o a casa de la novia o el novio, o simplemente vamos a la escuela, vemos carteles, vemos anuncios, vemos publicidad, los cuales tenemos que leer. Si tienes redes sociales, si te llega una notificación, si das la hora, si lees a lo mejor las etiquetas de ciertos alimentos, en cada uno de esos momentos tú tienes que leer. Algo que sucede en nuestro cerebro y ni siquiera nos damos cuenta es un proceso de pasos cognitivos. Estos son cognitivos puesto que no los vemos, pero siempre suceden y cada uno de estos pasos los voy a explicar a continuación. Si pueden dar cuenta, en estos cuadros ya nos aparecen cada uno y empezamos con lo que es la comprensión, que es cuando nosotros vamos leyendo y damos significado a lo que vamos leyendo, ¿sí? Damos un significado a los símbolos, esto podrían ser nuestras palabras, porque son símbolos escritos, ¿sí? Seguimos con una interpretación. Aquí es donde nosotros empezamos a comparar lo que el autor nos está diciendo. A lo mejor esta tiene que ver con experiencias que hemos tenido anteriormente o comparando situaciones o comparando objetos de referente a épocas, también podría ser. Después sigue nuestra reacción. Lo que nosotros leemos, ¿estamos completamente de acuerdo o no estamos de acuerdo? Tal vez hay algo que no nos queda muy claro y que por cierta situación nosotros no estamos de acuerdo con el autor, con la idea que tiene el autor sobre este hecho. Entonces, esta es nuestra reacción. Es algo que sucede no solo en la lectura, sino en cualquier en cualquier situación de nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos reacciones, nuestra postura, ¿no? Si estamos a favor o si estamos en contra de cierta situación. Y finalmente, nuestra integración. En nuestra reacción nosotros terminamos de hablar con nosotros mismos y de analizar lo que el autor nos está diciendo. Y tenemos que llegar a una conclusión. Ya razonamos lo que leímos. Entonces tenemos una integración final, ¿sí? Estos son nuestros 4 pasos, pero por si no nos queda muy en claro, a continuación les doy este ejemplo. Tomé como ejemplo el libro Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Vemos como comprensión la manera de ver lo que estamos leyendo, o sea, desde el momento en que nosotros leemos el texto, vamos imaginando lo que sucede. Nos hablan la época, por ejemplo, 1844, completamente diferente. Desde ahí sabemos que la manera, el trato entre personas, el respeto era completamente diferente. La manera en que se vestían, las calles, los jardines a los que se hace mucho énfasis. Todo eso viene una imagen a nuestra mente desde el momento que empezamos a comprender lo que leemos, ¿sí? Seguimos con la interpretación. Aquí recuerden que es la comparación, en este caso pueden ser escenas. Por ejemplo, los enfrentamientos que suceden entre dos de los personajes, estos siempre son públicos. Con tus experiencias, ¿tú crees que estos enfrentamientos o las apuestas que hacen tendrían un público? O sea, personas viendo y escuchando lo que tú haces, ¿realmente sería así? Yo supongo que no, pero ¿cómo lo harías tú? Esta es una interpretación porque tú comparas lo que sucede en el libro con lo que podría suceder o con lo que a ti te ha sucedido previamente. Seguimos con la reacción. Recuerden que la reacción es que la postura que tú tienes ante tal situación. En este caso pongo 2 ejemplos. Que se está a favor del amor de doña Inés hacia don Juan Tenorio, que fue tan grande que la hizo regresar de donde, de su tumba. Pero tenemos una postura en contra, porque estoy en contra de que después de tanto mal que don Juan Tenorio realizó, después de su muerte fuera al cielo, ¿no? Se supone que cuando alguien muere, cuando alguien comete muchos malos actos, no va al cielo. Entonces, mi postura es en contra en esa situación y esta es mi reacción. Es lo que yo opino, a lo que yo ya leí. Si estoy en contra o si no estoy, o si estoy a favor, así de simple es mi postura.
Finalmente tengo una integración, que es a lo mejor por situaciones personales yo ya llegué a una conclusión. Si mi postura aquí en mi reacción sobre el amor de doña Inés fue a favor, tal vez sea porque en cuestiones personales yo sé que el amor puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y puede ir más allá de lo terrenal, y tal vez por eso mi integración llegó a ser favorable y puede haber sido igual por una cuestión personal. Finalmente, para que terminemos este tema, el proceso de lectura, un proceso que hacemos diario, como ya antes mencionamos, corresponde a 3 pasos. Estos 3 pasos son más fáciles de lo que ustedes imaginan. Por ejemplo, si empezamos con la prelectura. Cuando yo voy a una librería o a una biblioteca y quiero leer un libro, no me puedo quedar en la biblioteca a leerlo completo, ¿verdad? Sobre todo si tiene unas 200 hojas. No lo puedo leer en una hora. Pero yo, ¿qué veo? Veo el título, veo el autor y a lo mejor volteo acá y hay una sinopsis. Quizás tenga dentro un índice y un prólogo que yo pueda leer y que haga que el libro me interese y decida llevármelo a casa por un tiempo. Bueno, esa es mi prelectura. Desde que leo el título hasta que leo la sinopsis, esa es parte de mi prelectura. Decidí llevarme el libro porque el título me atrapó tal vez, ¿no? Seguimos con el siguiente paso, que es la lectura y relectura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya estoy en casa, regresé de la biblioteca y empiezo a leer mi libro. Lo leí completo, tal vez hubieron algunas cuestiones que no me quedaron claras o que no comprendí bien y lo vuelvo a leer. Lectura y relectura, segunda parte de mi proceso. Y finalmente la poslectura. Desde el momento en que yo termino de leer mi libro, hago tal vez un análisis, un resumen, preguntas, comparaciones, hago tal vez un debate. Todo eso es parte de mi poslectura, porque es un resultado a la lectura que yo anteriormente realicé. Espero que les haya quedado muy claro este tema y les dejo esta frase para que ustedes la lean y la analicen. Gracias.